Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todos bienvenidos aquí al podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es un placer tenerles aquí, bueno, como siempre, su servidor Julio César Bermúdez Paz. Él les da la más cordial bienvenida a este su espacio, a quien me complace presentarles, bueno, es José Luis Castillo González, quien es presidente, fundador y promotor de la Asociación Civil A la de Tres por la Niñez. José Luis, muy buena tarde. Muchas gracias, Julio, por la invitación, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues un gusto regresar como siempre. Al contrario, es un placer tenerte aquí. Está tu casa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta. Gracias, Julio, de verdad muy amable. José Luis, fíjate que es muy importante, bueno, hay temas muy importantes en la cuestión de los derechos humanos. De hecho, todos son súper importantes porque son agendas que atienden grupos en situación de vulnerabilidad muy específicos. En este caso muy particular, José Luis, cuando nosotros hablamos de infancias o de niñeces, ¿a qué nos estaríamos refiriendo, José Luis? Históricamente hemos hablado pues de infancias, infantes, a todas las personas que se encuentran dentro de un rango, digamos desde el punto de vista de la salud, pues se identifica de los 0 a los 6 años más o menos, pero la verdad es que tiene un sentido antropológico, político, social, y nosotros como asociación, junto con muchas personas a nivel mundial, estamos propugnando no por desaparecer el término de la infancia, porque habrá personas que dentro del campo neurolingüístico siguen sosteniendo que la infancia sí es lo que etimológicamente habla, que es el que no tiene capacidad de hablar por sí mismo, ¿no? Sin embargo, social, antropológicamente, se amplía este concepto de infancia también al sujeto, no al objeto, sino ya al sujeto, al cual también pues se le quitan el derecho al habla. De manera que nosotros propugnamos por hablar justamente de niñeces, que es el sujeto histórico, productivo de elementos culturales, sociales, y entonces no solamente además como un solo tipo, una sola gran infancia, sino un grupo de niñeces, ¿no? En ese sentido es que estamos pidiendo que la gente, las instituciones, los investigadores, los propios educadores, reconozcamos sí una infancia que se está aún ampliando cada vez más los territorios de investigación, pero sobre todo, Julio, que ya hablemos de niñeces, y de niñeces que están en una complejidad de construcción igual que cualquier otra población adulta. Entonces, por eso estamos nosotros promoviendo cada vez más tener cuidado cuando utilizamos el término infancia, y si estamos pensando en esa persona que tiene el derecho de voz, de opinión, pues, de poder promover y ejercer toda la gama de derechos que todas las personas tenemos, tengamos cuidado y no digamos infancia, porque estamos involuntariamente diciendo tú no tienes derecho, no tienes capacidad de hablar, te callas y lo que el adulto te diga. Claro. A todo esto, José Luis, fíjate que se me ocurre aquí, bueno, se me viene a la mente más bien varias situaciones. He escuchado muy particularmente, por ejemplo, abogados hablar del tema, bien, pero refiriéndose con un concepto muy específico, que, bueno, muchas de las normativas, inclusive todavía vigentes a nivel nacional, tratan menores. Es correcto. ¿Este término de menores es adecuado? Fíjate que es todo un debate, Julio. La verdad, yo no te puedo decir esto es o esto no es, tengo una opinión. Aquí lo interesante es que podamos debatir mucho, porque efectivamente yo creo que en el caso de abogados, psicólogos y educadores son los que tienen una agenda en donde más se habla del tema. En el caso jurídico te voy a dar dos ideas sobre el tema. Si yo le quito al menor de edad el apelativo menor, hay quienes interpretan que entonces esa persona ya es totalmente responsable y el Estado y la familia ya no tienen responsabilidad, y tiene un sesgo en donde en realidad ese niño, niña o adolescente pues no son
responsables de sus actos por combustión instantánea, son resultado de un proceso, de un contexto. Entonces, en ese sentido, hay quien efectivamente dice, no eliminemos la palabra menor porque estamos delegando la responsabilidad del Estado y de la familia. Pero por otro lado, también se considera que decir que menor es el que no tiene la cualidad de hablar, de tener una opinión y que ante una instancia jurídica pues no carece de una visión objetiva. Entonces se desecha el caso. Creo que la ley, insisto, junto con el paradigma de los estudios psicológicos, son los que están más en ese debate. No está resuelto, es más, yo te diría, creo que hay casos. No podemos generalizar, por lo tanto, cualquier persona de 0 a 6 años se considerará niño. Hay contextos rurales, urbanos, sociales, étnicos, culturales, en donde esto tiene que verse sine qua non, se tiene que ver en cuanto al lugar en concreto. Lo interesante, Julio, es qué bueno que se esté debatiendo, qué bueno que se esté hablando. Aplaudiremos siempre que en los procesos, con el debido procedimiento protocolario, de que tú como MP, o tú como fiscal, o tú como médico, no llegues y atiendas a Julio de 34 años que a Julio de 9 años, ¿no? Claro. Es decir, tenemos que tener una capacidad de ubicarnos en lo que vas a estar tú preguntando, atendiendo, examinando. Entonces, creo que el término menores, a mí en lo personal, yo era enemigo totalmente, Julio, pero después hablando con los mismos abogados, entendía que existe una corresponsabilidad que no le podemos delegar completamente a las niñas, niños, adolescentes. Bien, en este orden de ideas, José Luis, pues bueno, luchando justamente por el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues bueno, existe esta participación importante de las asociaciones, ¿bien? De esos grupos de personas, expertos organizados para poder procurar, digamos, la divulgación de los derechos. En este caso muy particular, tengo entendido, bueno, que hubo una, digamos, una transformación, que no necesariamente es solamente conceptual en el caso de la asociación que tú presides. ¿A qué se debió esto? ¿De verdad es tan importante el hecho de que cambiemos una palabra o dos para poderlo adecuar a un lenguaje correcto para dirigirnos con las personas? Sí, fíjense que les platico muy rápido. Tanto tu servidor como Marta, que está aquí con nosotros, y un grupo de amigas, amigos, algunos compañeros aquí, integrantes de la Comisión Estatal, quisimos hacer algo, como mucha gente, siempre queremos hacer algo. En este caso nosotros por niñas, niños y adolescentes. Y la hipótesis era muy simple. Cuando yo fui niño me fue muy bien, porque tuve a una tía, un tío, un papá, una abuelita que me trató muy bien. Quiero que eso se replique. O cuando fui niña, niño, me fue muy mal. Entonces no quiero que mi tía, tío, abuelito, maestro me haga lo mismo. Entonces, literalmente usamos la frase de la 1, 2, 3, porque como sabes, en los juegos de morritos siempre usábamos esa frase para convocar, ¿no? A la de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, realmente fue algo muy lúdico. Pero no nos dimos cuenta que en el título decía, que es el nombre formal de la asociación en su inicio, que es a la de 3 por la niñez. Porque realmente pensábamos, hagamos algo por ellos. Con el paso de los años, teniendo interacción directamente con niñas y niños, nos fuimos dando cuenta que por muy buenas intenciones, Julio, que uno tenga, por muchos estudios que uno tenga, resulta que si uno no tiene la básica escucha de lo que la niña y el niño o adolescente quiere, estás haciendo lo que luego vemos en un montón de documentos, que es esto del adultocentrismo. Es decir, desde mi lectura, mi idea, mi perspectiva, te voy a salvar. Y en realidad ese tipo de asistencialismo, porque no es otra cosa, pues nos acabamos dando cuenta que teníamos que evolucionar. De manera que nos transformamos no solamente en el nombre, sino en las prácticas de hacer a la de 3 con la niñez. Claro. Hacer con ellos completamente cambia el paradigma y nos reformuló hasta lo más profundo la idea de que no estamos haciendo nada por ellos, sino estamos haciendo algo con ellos y en todo caso para nosotros mismos, Julio, porque si algo también aprendimos es que la niñez no es una edad en la que tú llegas a tal edad, 18 años pondré, y se acabó la niñez, sino que es un proceso
dice la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, es un paisaje emocional que te acompaña toda la vida. Claro. Entonces creo que también esta parte de que uno no hace nada para los niños, haces con ellos y en todo caso haces algo para tu propia niña o tu propio niño. Entonces en ese sentido, créeme que acabas de eliminar cualquier tono asistencialista que pudiera tener. Claro, efectivamente. Y pues bueno, también en este orden de ideas, José Luis, me parece muy interesante, sí, justamente el hecho de no apropiarnos de las necesidades particulares de otros grupos, ¿no? Eso es súper importante. Y a todo esto me viene justamente a la mente este instrumento internacional que es tan importante, en este caso, para el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como es la llamada Convención del Niño, ¿bien? O también llamada Convención de la Niña y del Niño, sí. ¿bien? Ya lleva esto bastante tiempo, digamos, como un cuerpo normativo positivo y vigente en muchos países, pero a la fecha, José Luis, ¿cuál es la importancia realmente que tiene este instrumento internacional en la representación, en la lucha, en la promoción, en la difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Habría que decir primero, son los últimos invitados a la fiesta de los derechos, ¿no? El 89 está aquí a la vuelta. Si vamos revisando la historia de los derechos, las diferentes generaciones que tenemos, los derechos laborales, sociales, económicos, culturales, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías. En términos jurídicos, los más recientes, digamos, en ese sentido son niño, ¿no? Y que ahorita ya lo ampliamos a niñas y adolescentes. Entonces, es bueno porque pues ya están en el paradigma de los derechos, son los últimos en llegar. Entonces, si hacemos un cuadro comparativo, Julio, entre cuál ha sido la evolución de los derechos sociales políticos, falta mucho, falta muchísimo. Pero tampoco podemos echar todo a saco roto. A mí me parece que en el caso, por ejemplo, de México, muy en particular a partir del 2001, tú lo sabes, no solo en el caso de niñas, niños, en general los derechos humanos están, después de tener este grado constitucional, llevando a una ya no solo armonización jurídica, sino a una necesaria revolución de las instituciones, pero sobre todo, Julio, la revolución de las conciencias. Esa es la parte más compleja. Nosotros en la asociación, yo te diría, cuando me preguntan, ¿y cuál es tu objetivo? Que los papás no le peguen a sus hijos en la casa, que las niñas coman igual que el niño y no solamente el niño pechuguita de pollo porque es el que va al campo y la niña la alita de pollo porque está en casa. La verdad, Julio, es que ese es un tema tan complicado de poder tener un cambio doméstico de crianza, que la verdad es que nosotros como asociación no apostamos a tanto. No es que no lo querramos. En realidad nosotros estamos propugnando porque las instituciones públicas o privadas no revictimicen a las niñeces y adolescencias. Fíjate, puede ser un objetivo hasta mediocre no pensar en un profundo cambio, pero te respondo la pregunta en ese sentido. La convención tiene poco tiempo, pero ya está en el papel, ya tenemos protocolos facultativos, ya tenemos instituciones que nos ayudan a poder convocar. Sin embargo, en la práctica, las instituciones, digamos, para mí ese es el tema, no tenemos normalizado la participación y acción de las niñas, niños y adolescentes. Te diría, por ejemplo, en ese tenor, existe sí una ley de jóvenes, de participación de jóvenes, pero no hay una ley de participación de niñas, niños y adolescentes. Como asociación tenemos ya, vamos para casi 8 años, que estamos propugnando porque se debata, porque se lleve a cabo tanto en la escuela como en la práctica municipal, estatal y federal, ejercicios de participación, y que el INE, afortunadamente lo tiene haciendo un montón de años, pues no sea la única institución en donde las niñas y niños den su voz y su opinión sobre algo. Entonces, felicitarnos a todos porque estamos aumentando los procedimientos legales, Julio, pero sinceramente, perdón que lo diga así, pero de las agendas de derechos humanos para tu servidor, la que sigue estando todavía atrás es la de las niñas, niños y adolescentes. Perfecto. Bueno, y en este orden de ideas también, pues bueno, tenemos instrumentos internacionales, nacionales, estatales, leyes federales, leyes generales que justamente, de forma directa o indirecta protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, bueno, sabemos que la igualdad formal es una cosa y pues bueno, ya la aplicación en lo real pues dista, ¿bien? En este orden de ideas, José Luis, ¿qué le queda debiendo el Estado mexicano o el Estado de Michoacán a las niñas, niños y adolescentes? Híjole, pues es muy larga la lista, sinceramente. Hay muchas asociaciones, comisiones, tanto estatales como la nacional. Hay muchos señalamientos, ¿no?, que se le han hecho al Estado mexicano y que estamos pendientes de cumplir para la Organización de Naciones Unidas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo la reforma al procedimiento judicial en México, se aventaron 3 años en el debate. Cuando se hizo la reforma en el caso de adolescentes infractores, tardaron menos de 6 meses. Es decir, yo lo que te diría es que el Estado mexicano y la sociedad mexicana estamos debientes a esta agenda en tomar con seriedad, en no utilizarlos de una manera ornamental, es decir, lo voy a traer, te escucho tu voz, te tomo la foto y venga. La verdad, Julio, es que ahí todos tendríamos que ser autocríticos. Hablo de yo, maestro de primaria, yo, funcionario servidor público de una comisión de derechos humanos, de cualquier nivel de gobierno, y capacitarnos, Julio. Es decir, a mí me parece que estamos haciendo muchas cosas que pensamos de verdad que son buenas, pero estamos violentando sus derechos. O sea, yo sí creo que nos falta la parte educativa en cuanto a la perspectiva, así como hoy afortunadamente tenemos un montón de canales con perspectiva de género. Creo que falta ponernos esos anteojos, esa capacitación, esa revisión crítica a poder tener una visión desde la perspectiva de las niñas, niños y adolescentes y sobre todo, Julio, trabajar con ellos. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hace muchos años en el sistema estatal DIF se llevó a cabo un encuentro de niñas, niños y adolescentes indígenas. De ese encuentro, en el cual no había agenda, ellos en una plenaria sacaron cuáles eran los planteamientos que querían. Todos los planteamientos estaban basados no en lo que el niño ocupaba en su comunidad, sino que en los 3-4 días que duraron de convivencia, habían conocido que en el caso de Julio, en Aquila, en su comunidad, no había un columpio o una resbaladilla, o el otro niño que tenía que moverse 4 horas y media por el antídoto de alacrán. Los planteamientos, Julio, eran tan precisos como yo creo que un FODA comunitario de una autoridad municipal te puede llevar a cabo. Es decir, me parece que dejemos de utilizar a los niños solamente como un asunto meramente divertimental, sino que los escuchemos y los veamos como sujetos políticos y que finalmente, obviamente, tendrán sus limitaciones como yo las tengo y tú las tienes, claro. Pero la gran deuda, Julio, es, sí, qué bueno que está la ley. Aventémonos el compromiso de revisarnos y saber que no estamos cumpliendo con ello. Efectivamente. Bueno, José Luis, como siempre, el tiempo se nos acaba rapidísimo en esos espacios de reflexión. Un gusto, Julio. La verdad es que para mí es súper importante el hecho de que tengamos este tipo de charlas, este tipo de retroalimentación, que siempre es muy importante. Para concluir, José Luis, ¿qué podrías tú sugerirnos, no solamente a nosotros, sino a las personas que nos escuchan? ¿Qué podrías sugerirnos en la defensa y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes? Primero decir, Julio, cuando veamos a una niña o niño en la calle, no son niños del DIF. Tampoco son niños de la comisión. Okay. No son niños del policía. Tenemos esa perspectiva de háblale a alguien porque el paisaje me lo está ensuciando. El niño que se acerca a pedir monedas, el niño que se acerca, hay que mirarle a los ojos, hay que preguntarle qué estás haciendo, con quién vienes, qué haces aquí. Si no observamos a los niños, se va a ir haciendo una mancha mayor. Todos son nuestros niños, todos son nuestras niñas. Yo le diría a la gente, no normalicemos el abandono traducido en quítate. Claro. No es mi problema. Más allá de medidas institucionales que hay que hacerlas, para eso estamos los profesionales o las personas que simplemente queremos hacer un cambio, pero yo le diría a toda la población, no normalicemos el abandono. Y creo que algo tan simple como mirarles, preguntarles con quién vienes, dónde vives, dónde estás, te apoyo, el niño escucha, siente y vamos rompiendo esa pequeña tradición de la trata, que desgraciadamente, Julio,
no viene del extranjero, no viene de lo desconocido, sino de la familia. Desgraciadamente, pero te agradezco mucho tus aportaciones. Al contrario, Julio. Muchas gracias por todo. Gracias. Luis, te agradezco mucho. Nuevamente por aquí gracias. en el programa. Te agradezco. Esta es tu casa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Bueno, pues despedimos a José Luis Castillo González, presidente, fundador y promotor de la Asociación Civil A la de Tres por la Niñez. Y sobre todo, pues les damos las gracias a todas, todos y todas ustedes que están desde cualquier espacio que nos sintonicen. Muchas gracias por todo y tomen en cuenta que la CDH, una defensoría del pueblo y para el pueblo.